Siempre me pregunté qué veía mi madre en Ernesto. Había llegado a nuestras vidas 5 años atrás, cuando nos mudamos a Valencia tras la separación con mi padre. Para mis ojos adolescentes, Ernesto era simplemente el nuevo. Otro intento de mi madre por recomponer su mundo. Pero ahora, con 20 años y un verano entero por delante, empecé a verlo de otro modo. Era una mañana cálida de junio. El sol filtraba su luz dorada entre las persianas de la cocina, iluminando los azulejos antiguos que mi madre se negaba a cambiar. Me encontraba descalza en camisón de lino blanco preparando café con canela, cuando Ernesto apareció medio dormido. Llevaba solo un pantalón corto de algodón gris y una camiseta ajustada que delineaba sus hombros anchos. Su cabello oscuro aún revuelto, su barba de 2 días, y esa voz grave de quien acaba de despertar. «Buenos días, Clara», dijo alzando una ceja. ¿Ya se fue mi madre? Salió al aeropuerto hace 1 hora. Me pidió que te avisara cuando regresaras de correr. No corrí. No esa mañana. Me quedé más tiempo en casa porque en el fondo sabía que iba a estar sola con él. Mi madre, Ana María, trabajaba como representante cultural y tenía que viajar a México por un mes entero. Por primera vez desde que Ernesto se convirtió en mi padrastro, íbamos a convivir tanto tiempo solos. La idea me provocaba una mezcla extraña de nerviosismo y una curiosidad que prefería no confesarme. «Un mes», dijo Ernesto sirviéndose café. «¿Cómo vamos a sobrevivir sin sus paellas? Podemos turnarnos. Tú cocinas un día, yo el otro. Y si no, siempre está el restaurante de los hermanos Ortega». Su risa resonó en la cocina, grave, pausada. Siempre que reía, parecía reír con todo el cuerpo. Ernesto tenía 46 años, 13 más que mi madre, pero no los aparentaba. Era diseñador industrial, y a diferencia de los hombres que conocía en la universidad, había algo en el que me recordaba a los protagonistas de las películas antiguas: seguro, elegante sin esfuerzo, siempre oliendo a madera, a cuero, a algo masculino y nostálgico. Durante los primeros días compartimos un ritmo tranquilo. Yo iba a mis clases de verano en Bellas Artes y él salía a su taller en el barrio del Carmen. Por las noches cenábamos juntos. A veces en silencio. A veces compartiendo anécdotas. Hasta que llegó el viernes. Volví temprano a casa tras una exposición. Me desvestí sin pensar, solo deseando una ducha. La toalla que me cubría caía por el muslo mientras salía del baño y sin previo aviso lo vi en el pasillo. También recién salido de su ducha. Solo con una toalla atada baja en la cintura. Nos quedamos inmóviles, los cuerpos aún húmedos, los ojos atrapados en algo que no supimos definir. «Lo siento», dijo con la voz tensa. «No pasa nada», susurré, aunque sí pasaba algo. La cena fue más tensa de lo habitual. Él preparó pescado a la sal, y yo me serví más vino de lo debido. Fue la primera vez que nuestras manos se tocaron más de la cuenta al pasar el pan. Y no se retiraron con prisa. Fue la primera vez que noté que su mirada se detenía en mis clavículas, que su voz bajaba cuando pronunciaba mi nombre. Esa noche no dormí bien. Su figura, húmeda, envuelta solo en tela, aparecía una y otra vez en mi mente. Su presencia se colaba en mis pensamientos como si ya fuera parte de ellos desde hace tiempo, solo que yo no lo había notado. A la mañana siguiente, salí al mercado con un vestido de lino beige, sandalias doradas y el pelo recogido con una cinta de raso. Sabía que me veía bien. Sabía que él lo notaría. Cuando regresé, Ernesto estaba en la cocina, descalzo, cocinando huevos revueltos con sobrasada. «Huele increíble», dije, quitándome el bolso lentamente. Él me miró de reojo. Su mirada recorrió brevemente mis piernas, mi cuello, el moño. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La tensión en la habitación era densa como miel. Nos sentamos a desayunar en silencio. Cuando nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa, ninguno las apartó. Ese día decidimos ir a la playa. Fuimos en su coche con las ventanas abiertas, la brisa salada entrando a raudales. En la arena él se quitó la camiseta. Yo fingí leer,
pero no podía dejar de observar cómo el sol dibujaba sombras en su espalda. Me metí al mar con mi bañador rojo. Al salir sentí su mirada. No como la de un padre. No como la de un amigo de la familia. Era otra cosa. Más cruda. Más sincera. Cuando volvimos a casa, la noche cayó con lentitud. El calor no cedía, así que Ernesto sugirió tomar algo en la terraza. Subimos con 2 copas de vermut en silencio, y nos sentamos uno frente al otro. Clara, dijo finalmente. ¿Alguna vez te has sentido atrapada entre lo que quieres y lo que sabes que está mal? Lo miré sin responder. Solo asentí. Y ahí, en ese momento, supe que ese verano no sería como los otros. La segunda semana empezó como una repetición perfecta de la primera: desayunos tranquilos, tardes ocupadas y noches compartidas en silencio. Pero ahora cada gesto, cada palabra, cada roce parecía tener un doble fondo. Ernesto empezaba a llegar antes a casa. Algunas veces traía vino, otras, dulces de una pequeña pastelería artesanal del barrio Ruzafa. Probé esto y pensé en ti, dijo un martes, dejándome sobre la mesa una cajita de hojaldres de almendra. Como los que hacías con tu abuela, ¿no? Asentí sin poder evitar sonreír. No recordaba haberle contado eso. Oh sí. Tal vez lo había dicho una vez sin importancia, y él lo había guardado. Ese jueves llovió por primera vez en semanas. Una lluvia cálida pero insistente que empapó las calles de Valencia y oscureció la ciudad antes de tiempo. Yo volví empapada sin paraguas, la camiseta blanca pegada a mi cuerpo. Ernesto me esperaba con una toalla en la mano. Vas a coger una pulmonía, Clara. Sus dedos se detuvieron más tiempo de lo necesario sobre mi hombro cuando me cubrió con la toalla. Me observó en silencio. Sus labios apretados. Sus ojos no huyeron. Esa noche no salimos. Pedimos pizza, encendimos una vela en la mesa de centro, y Ernesto puso una película antigua en blanco y negro, sobre una bailarina que se enamoraba del padre de su mejor amiga. Un argumento predecible. Pero la atmósfera era cualquier cosa menos inocente. Yo llevaba una camiseta larga como pijama sin sujetador. Él estaba en camiseta y pantalón deportivo. Nos sentamos en el sofá. Al principio a distancia. Luego sin saber cómo nuestras piernas se tocaban. En la escena más intensa de la película, él pasó su brazo detrás de mí. Lo acepté. Me recosté con naturalidad, como si no fuera algo prohibido. Como si no fuera la hija de su esposa. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba al borde de algo irreversible? Susurré sin mirarlo. Lo siento desde hace días. No se dijo más. Solo se sintió. Su mano rozó mi muslo. Mis dedos se enredaron con los suyos. Su respiración se volvió más lenta, más densa. No hubo besos. No esa noche. Pero cuando me levanté para irme a dormir, su mirada me siguió hasta la puerta. Y me detuve. Lo miré una última vez. En silencio. Él no dijo nada. Solo tragó saliva y desvió la mirada. A la mañana siguiente, él había preparado café con leche y tostadas. La tensión entre nosotros era palpable, pero ambos fingimos normalidad. El sábado siguiente, fuimos juntos a un mercado de artesanías en el centro. Me probé unos pendientes de filigrana. Ernesto me miró de manera distinta, como si cada vez le costara más mantener la distancia. «Te quedan perfectos», dijo. Y sin esperar mi respuesta los compró. «No tienes que regalarme nada». «No es un regalo. Es un gesto. Me gusta cómo te ves cuando algo te hace feliz». Sus palabras me quemaron por dentro. Esa noche, después de la cena, encendió incienso en el salón. Mi madre lo usaba siempre en Oaxaca. Dice que purifica el ambiente. ¿También el deseo? Me miró. Largo. En silencio. No respondió. Bailamos en el salón. Música suave. Acariciante. Bailamos despacio. Sus manos en mi cintura.
Mi cabeza contra su pecho. La tela de mi vestido blanco era tan ligera que podía sentir el calor de su cuerpo a través de ella. No fue un beso lo que rompió la línea esa noche. Fue el silencio entre nuestras respiraciones. Fue su mano sobre mi espalda desnuda. Fue la forma en que nuestras caderas se acercaron más de lo debido. Clara, esto no puede continuar, murmuró con su aliento en mi cuello. Entonces no digas nada, le respondí. Solo quédate. Nos quedamos ahí abrazados bajo la luz tenue del salón. Mi mejilla contra su piel. El reloj marcando las horas como si fueran latidos. Su perfume mezclado con el incienso. La madrugada nos encontró así. Sin promesas. Sin excusas. Solo un acuerdo mudo entre dos personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo, pero que no podían detenerse. La tercera semana trajo consigo el cambio definitivo. Una tormenta eléctrica intensa, ruidosa, como las de los veranos mediterráneos, convirtió las calles de Valencia en espejos oscuros y brillantes. Ernesto y yo estábamos atrapados en casa. Sin visitas, sin excusas, sin distracciones. El sábado por la noche, mientras preparábamos una cena sencilla, ensalada de lentejas con pimientos asados y queso de cabra, la luz se fue. Un apagón repentino dejó todo en sombras. No te muevas, dijo él. Voy a buscar velas. Me quedé quieta en la cocina, el cuchillo aún en la mano, mi vestido de lino pegado a la piel por el calor del horno. Ernesto volvió con velas pequeñas que colocó una por una, creando un juego de sombras y luces que hacía que todo se sintiera más íntimo. Más secreto. Esto me recuerda a cuando vivía en Oaxaca, murmuró mientras se sentaba frente a mí. Mi abuela decía que los apagones eran momentos para reconectar con lo esencial. Sin pantallas. Sin distracciones. Solo lo que importa. ¿Y qué hacías? Escuchábamos historias. Viejas leyendas. Como la de la princesa zapoteca que se enamoró de un enemigo. Sabían que su amor era imposible. Pero no pudieron detenerlo. Me inclinaba hacia él. La luz de la vela acentuaba sus facciones, los mechones grises en su sien, los pliegues en la comisura de sus labios. ¿Y cómo acaba esa historia? Con una promesa. Si no podían estar juntos en esta vida, se buscarían en la siguiente. Hubo un silencio pesado. La lluvia golpeaba las ventanas. La ciudad entera parecía apagada. Solo quedábamos él y yo. Dos almas suspendidas. Después de la cena, nos sentamos en el sofá con mantas y copas de vino. Ernesto estaba más callado de lo habitual. Yo también. Pero no era un silencio incómodo. Era como si nuestras respiraciones se sincronizaran. Como si ya no hubiera necesidad de palabras. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Preguntó de pronto. ¿Mi habilidad para abrir el vino sin romper el corcho? No. Tu coraje. La forma en que miras todo de frente. Con una honestidad que a veces me asusta. Me estremecí. No solo por sus palabras, sino por la forma en que las dijo. Como si yo fuera mucho más de lo que pensaba ser. No soy tan valiente, susurré. Lo eres. Y eso te hace peligrosa. No supe qué decir. Nuestras manos escondidas bajo la manta se encontraron. Esta vez sin excusas. Sin torpezas. Sus dedos entrelazaron los míos. Su pulgar trazó círculos suaves sobre mi palma, haciendo que me ardieran las mejillas. Deberíamos parar, dijo en voz baja. Sí, respondí. Pero no me moví. La habitación se iluminó de golpe con un rayo. Por un instante nuestros rostros quedaron a pocos centímetros. La tensión entre nosotros era tan intensa que dolía. Como un hilo a punto de romperse. Entonces la luz volvió. La magia se desvaneció en un segundo. Nos apartamos de golpe como si hubiéramos sido descubiertos. Será mejor que durmamos, dijo Ernesto levantándose con prisa. Mañana tengo que ir al taller temprano. Claro, murmuré. Mi voz apenas era mía.
En la puerta, antes de desaparecer por el pasillo, se giró. Clara, esto que está pasando no podemos. Lo sé, susurré. Pero esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre los tejados, entendí que algo dentro de mí ya había cruzado el umbral. Y sabía con una certeza dolorosa que él también. El domingo por la noche, Ernesto me dejó una nota sobre la mesa del desayuno. Tenemos que hablar esta noche. 4 palabras que me arrastraron durante todo el día como si fueran un ancla al fondo de mi estómago. En la universidad no pude concentrarme. Todo lo que había sucedido en las últimas semanas, las miradas, los gestos, las palabras no dichas, se arremolinaban en mi cabeza como una tormenta. Y ahora hablar. ¿Qué significaba hablar? ¿Confesión? ¿Fin? ¿Huida? Cuando llegué a casa esa tarde todo era distinto. Ernesto había limpiado a fondo el salón, colocado velas por toda la habitación aunque ya había luz y en la mesa, una cena de 3 platos y una botella de vino tinto Rioja. Él estaba de pie junto a la ventana, con una camisa azul oscuro que hacía resaltar su piel tostada. Se le notaba nervioso. O tal vez solo decidido. ¿Qué es todo esto? Pregunté. Quería hacer algo especial, respondió. Para nuestra última semana juntos. La mención del regreso de mi madre cayó sobre la habitación como una sombra larga. Hasta entonces, habíamos vivido en una especie de paréntesis. Pero ahora la realidad nos esperaba en la puerta. La cena fue silenciosa, casi ritual. Él sirvió chiles en nogada, un plato que me explicó simbolizaba la unión de diferencias, picante, dulce, salado. Como nosotros. Después puso música. Guitarras, flautas, un susurro de fondo. Se acercó con la mano extendida. Baila conmigo. Duré. No por el acto, sino por todo lo que representaba. Pero tomé su mano. Bailamos lento. Sus brazos rodearon mi cintura. Mi mejilla descansó en su hombro. Su perfume a madera, a especias, a algo que ya no podría olvidar nunca, me envolvía. Clara susurró contra mi pelo. Esto está mal. Lo sé. Deberíamos detenernos. Antes de que sea demasiado tarde. Me separé solo lo justo para mirarlo a los ojos. Creo que ya lo es. Se quedó inmóvil. Su mirada cargada de emoción. De lucha. Tu madre confía en mí. Nos confía a nosotros. Esto no es justo para ella. ¿Crees que no lo pienso cada segundo? Sentí las lágrimas llenarse en mis ojos. Ernesto levantó una mano para secar una que escapó. ¿Qué sientes? Preguntó. Su voz temblaba. Y entonces lo dije. Sin filtros. Sin barreras. Te deseo. Pienso en ti cuando no debería. Ahora entiendo por qué mi madre se enamoró de ti. Pero también sé que ahora también lo hice yo. Él cerró los ojos con fuerza. Luego los abrió con una mirada que no había visto antes. Entrega. Dolor. Hambre. Clara, no puedo prometer nada más allá de esta noche. Asentí. Lo sé. Esta noche es suficiente. El beso fue lento. Como un secreto que se ha contenido demasiado tiempo. Luego urgente. Luego necesario. Sus manos me sostuvieron con una mezcla de ternura y fuerza. Me llevó de la mano al cuarto de invitados. No al de mi madre. Un límite silencioso que ambos respetamos. No fue solo deseo. Fue una entrega completa. Cada roce, cada gesto, cada respiración. Ernesto se convirtió en alguien distinto, vulnerable, cálido, lleno de cuidado. Me guió como si cada parte de mí fuera sagrada. Y en la penumbra de la habitación, bajo las sábanas frescas y los murmullos del ventilador, nos convertimos en algo que no tenía nombre. En un rincón de la noche, nos quedamos mirándonos en silencio. Él me acariciaba el cabello. Yo escuchaba su corazón. Mañana todo cambiará, susurré. Sí. Pero nadie nos quitará esta noche. A la mañana siguiente desperté sola.
La cama estaba aún tibia, pero él ya no estaba. Sobre la almohada encontré una nota, escrita con su letra limpia y apretada. Café en la terraza, si te despiertas antes de que se enfríe. Nada más. Ni excusas. Ni promesas. Solo lo necesario. Solo lo que podíamos darnos. Me puse una bata ligera sobre el pijama y salí. Ernesto estaba allí, sentado con una taza entre las manos, observando cómo la ciudad despertaba, indiferente a todo lo que había sucedido entre nosotros. «Buenos días», dijo sin mirarme. Su voz sonaba serena, pero había una tristeza nueva en sus ojos. «Buenos días», respondí sentándome a su lado. El silencio se instaló entre nosotros como un huésped incómodo. Hasta que él habló. «Clara, lo de anoche no fue correcto». «Fue real», lo interrumpí. Asintió lentamente. «Sí. Pero también fue un error. Uno del que soy responsable. Lo decidimos juntos. Pero yo debía saber más. Yo traicioné a tu madre». La palabra traición se clavó como una astilla. No solo porque era cierta, sino porque por primera vez nos reconocíamos como lo que éramos, culpables. ¿Te arrepientes? Ernesto cerró los ojos. Me arrepiento del daño que podría causarle a ella. Pero no de lo que sentí contigo. Ni un solo segundo. Sus palabras fueron un bálsamo y una herida al mismo tiempo. ¿Y ahora qué? Ahora volvemos a ser quienes debemos ser. Tú, la hija de Ana María. Yo, su esposo. Sus ojos se humedecieron. Los míos también. Sabíamos que ya nada sería igual, pero teníamos que fingirlo. Fingir normalidad. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta de evasión. Ernesto salía temprano al trabajo, yo me quedaba más tiempo en la universidad. No cenábamos juntos. No nos mirábamos. Éramos fantasmas caminando por el mismo escenario, recordando un acto que no debía repetirse. Lo sé. Deberíamos detenernos. Antes de que sea demasiado tarde. Me separé solo lo justo para mirarlo a los ojos. Creo que ya lo es. Se quedó inmóvil. Su mirada cargada de emoción. De lucha. Tu madre confía en mí. Nos confía a nosotros. Esto no es justo para ella. ¿Crees que no lo pienso cada segundo? Sentí las lágrimas llenarse en mis ojos. Ernesto levantó una mano para secar una que escapó. ¿Qué sientes? Preguntó. Su voz temblaba. Y entonces lo dije. Sin filtros. Sin barreras. Te deseo. Pienso en ti cuando no debería. Ahora entiendo por qué mi madre se enamoró de ti. Pero también sé que ahora también lo hice yo. Él cerró los ojos con fuerza. Luego los abrió con una mirada que no había visto antes. Entrega. Dolor. Hambre. Clara, no puedo prometer nada más allá de esta noche. Asentí. Lo sé. Esta noche es suficiente. El beso fue lento. Como un secreto que se ha contenido demasiado tiempo. Luego urgente. Luego necesario. Sus manos me sostuvieron con una mezcla de ternura y fuerza. Me llevó de la mano al cuarto de invitados. No al de mi madre. Un límite silencioso que ambos respetamos. No fue solo deseo. Fue una entrega completa. Cada roce, cada gesto, cada respiración. Ernesto se convirtió en alguien distinto, vulnerable, cálido, lleno de cuidado. Me guió como si cada parte de mí fuera sagrada. Y en la penumbra de la habitación, bajo las sábanas frescas y los murmullos del ventilador, nos convertimos en algo que no tenía nombre. En un rincón de la noche, nos quedamos mirándonos en silencio. Él me acariciaba el cabello. Yo escuchaba su corazón. Mañana todo cambiará, susurré. Sí. Pero nadie nos quitará esta noche. A la mañana siguiente desperté sola. La cama estaba aún tibia, pero él ya no estaba. Sobre la almohada encontré una nota, escrita con su letra limpia y apretada.
Café en la terraza, si te despiertas antes de que se enfríe. Nada más. Ni excusas. Ni promesas. Solo lo necesario. Solo lo que podíamos darnos. Me puse una bata ligera sobre el pijama y salí. Ernesto estaba allí, sentado con una taza entre las manos, observando cómo la ciudad despertaba, indiferente a todo lo que había sucedido entre nosotros. «Buenos días», dijo sin mirarme. Su voz sonaba serena, pero había una tristeza nueva en sus ojos. «Buenos días», respondí sentándome a su lado. El silencio se instaló entre nosotros como un huésped incómodo. Hasta que él habló. «Clara, lo de anoche no fue correcto». «Fue real», lo interrumpí. Asintió lentamente. «Sí. Pero también fue un error. Uno del que soy responsable. Lo decidimos juntos. Pero yo debía saber más. Yo traicioné a tu madre». La palabra traición se clavó como una astilla. No solo porque era cierta, sino porque por primera vez nos reconocíamos como lo que éramos, culpables. ¿Te arrepientes? Ernesto cerró los ojos. Me arrepiento del daño que podría causarle a ella. Pero no de lo que sentí contigo. Ni un solo segundo. Sus palabras fueron un bálsamo y una herida al mismo tiempo. ¿Y ahora qué? Ahora volvemos a ser quienes debemos ser. Tú, la hija de Ana María. Yo, su esposo. Sus ojos se humedecieron. Los míos también. Sabíamos que ya nada sería igual, pero teníamos que fingirlo. Fingir normalidad. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta de evasión. Ernesto salía temprano al trabajo, yo me quedaba más tiempo en la universidad. No cenábamos juntos. No nos mirábamos. Éramos fantasmas caminando por el mismo escenario, recordando un acto que no debía repetirse.